Hola, buenas noches. El próximo 27 de octubre todos tenemos una cita con la democracia. Ustedes, nosotros, hay que ir a votar y hay que cumplir con ese compromiso. La persona que está detrás de ese mega operativo, tal vez de los más grandes que se hace cada vez que hay jornada electoral, es el señor registrador general de la Nación, doctor Juan Carlos Galindo. Gracias por estar con nosotros en El Punto. No, muchos saludos y qué bueno estar aquí con todos y cada uno de ustedes. Finalmente, ¿cuántos colombianos nos terminamos inscribiendo? Bueno, finalmente recordemos que la base de electores de un proceso electoral como el que vamos a tener en octubre, seremos alrededor de 36.300.000 colombianos habilitados para votar. En las elecciones, ¿no?, generalmente se abre un proceso de inscripciones para que quien ha cambiado de residencia pueda votar en la nueva, o quien quiera cambiar su puesto de votación lo pueda hacer cercano a su residencia. Para esos efectos, el 27 de agosto pasado se cerraron las inscripciones y logramos unas inscripciones de 3.683.499 colombianos que se inscribieron, y adicionalmente 4.105 extranjeros, porque recordemos que en las elecciones municipales están habilitados para votar los extranjeros que tengan cédula de extranjería y una residencia en Colombia de por lo menos 5 años. Y en cuanto a los grupos significativos que se fueron por firmas, ¿cuántos fueron avalados? Bueno, tenemos, eso es otra cifra récord, casi 18 millones de firmas se presentaron para avalar los diferentes grupos significativos de ciudadanos que querían formular candidatos y presentar candidatos en las próximas elecciones. Y fíjense cómo fueron 590 grupos significativos de ciudadanos que presentaron 17.915.230 firmas que revisamos en un mes. ¿Cómo lo hicieron? Con un equipo de 700 personas revisando uno por uno los apoyos. ¿Revisaron Uno por uno. el 100% de las firmas? 100% de las firmas en un mes. Y de los cuales pasaron, es decir, aprobaron los requisitos legales 476 y no aprobaron 114 grupos, ¿no? Hay unas revisiones en curso de algunos que pidieron una reconsideración, pero esto lo hicimos en muy poco tiempo con una base de personal y de soporte informático supremamente importante. Bueno, y la logística en general para el día de elecciones, ¿cómo va? Bien, recordemos que las elecciones de octubre son las más complejas en lo que atañe a la organización. Son 3.306 elecciones que se llevan a cabo un mismo día, 32 elecciones de gobernador, 32 de asamblea, 1.101 alcaldes, 1.101 consejos y 1.040 juntas administradoras locales. ¿Y usted duerme tranquilo con esa responsabilidad? Claro, porque tengo un equipazo de gente en la registraduría que me permite efectivamente dormir tranquilo. Claro, trabajamos a 1000 por hora, hacemos muchas cosas, pero los preparativos van avanzando sin ningún tipo de dificultad, pero les sigo dando cifras que muestran la magnitud del proceso. 117.822 candidatos para unas elecciones en las cuales serán elegidos 20.468 personas para cargos uninominales y corporaciones públicas. Tenemos que llevarle el material electoral a todos y cada uno de los puestos de votación, más de 11.000 que estarán en zonas urbanas y en los corregimientos. Entonces es un dispositivo muy grande que implica llevar ese material, pero también organizar toda la logística para la transmisión de los resultados ese mismo día y para la organización y funcionamiento de las comisiones de escrutinio. Sea la hora para reconocer que la información que ustedes reciben de distintos medios de comunicación el día de las elecciones es gracias a este señor que está aquí con nosotros, porque el sistema es casi que inmediato. Uno está sacando los boletines casi minuto cada 2 minutos, cada 3 minutos con la información de los resultados que se están dando a boca de urna y en los primeros conteos. ¿Esta vez va a ser así o aún más rápido? No, claro. En las elecciones hacemos un conteo supremamente rápido, lo venimos haciendo desde hace 30 años. Es muy rápido. Cada día mejor, pero además somos líderes a nivel mundial. Nadie nos gana en rapidez de resultados electorales. Fíjese que tanto en el plebiscito por la paz
como en las elecciones presidenciales, en menos de una hora teníamos el 97-98% de mesas informadas. En las elecciones de Congreso, alrededor de las 9:30, 10 de la noche, teníamos ya con el 95% de mesas informadas y una posible conformación de las corporaciones. Para estas elecciones, que son 3.306, pues obviamente nos vamos a demorar un poco más. Vamos a privilegiar en primer lugar alcaldes, después gobernadores, después consejos y asambleas y finalmente juntas administradoras locales. Pero igualmente va a ser muy rápido. ¿Qué va a pasar con el E14? Usted sabe que el E14 ha tenido sus inconvenientes. ¿Hay algún plan para que eso primero, no...? Sí, primero contémosle a la gente que es el E14. Correcto. El E14 es el formulario de escrutinio de mesa, que es aquel que diligencian los jurados de votación contando los votos y colocando los resultados. Por ley, nosotros debemos, o los jurados deben tramitar 3 ejemplares del E14. ¿Por qué 3? Porque tienen destinos diferentes, en aras de dar seguridad, en aras de corregir unas problemáticas que veíamos hace varios años cuando incendiaban registradurías o incendiaban sitios donde se estaban llevando a cabo las elecciones. Entonces se dispuso desde esa época que fueran 3 ejemplares del E14 que debían ser diligenciados por los jurados en forma idéntica. Sin embargo, ¿qué hemos evidenciado en las elecciones? Que los jurados, como toda persona, se pueden equivocar y en algunos corrigen bien, en algunas otras ocasiones no corrigen bien y esas equivocaciones eran calificadas en elecciones pasadas como fraude electoral. No había tal, porque las equivocaciones que evidenciamos en el pasado no se reflejaron en los escrutinios, porque los formularios E14 de claveros, que son los que van con los votos, no tenían ningún problema. Pero para estas elecciones, para garantizar mayor transparencia, dar más garantías a candidatos y partidos políticos, vamos a digitalizar y colocar en la página web y en las comisiones de escrutinio el E14 de claveros. Entonces tenemos varias Eso es una medidas. novedad. Claro, es una novedad para estas elecciones. Claro. Pero vamos a tener varias medidas. La primera, que los testigos electorales en la mesa de votación, cuando los jurados terminen de diligenciar los 3 formularios de E14, pueden tomar una fotografía o filmarlo. ¿Y eso es válido? Eso es válido, se puede hacer. Segundo, vamos a subir los E14 de delegados ese mismo día, como lo venimos haciendo en elecciones pasadas, para que los colombianos por internet puedan consultar el mes a mesa. Pero adicionalmente vamos a digitalizar el E14 de claveros para que la gente pueda comprobar si son iguales o son diferentes. ¿A qué efectos? Para que los testigos electorales en las comisiones de escrutinio puedan, en dado caso, ejercer las reclamaciones y solicitar los recuentos de votos que consideren. Señor registrador, por ahí había una propuesta de volver a la firma y la huella. ¿Eso en qué quedó? No, mire, esa es una temática que viene de hace tiempo. Y esto fue, recientemente el Consejo Nacional Electoral le pidió a la registraduría, a través de una resolución expedida por ellos, que incorporáramos huella y firma en el formulario registro de votantes. Nosotros recibimos la resolución y le hicimos unas observaciones al Consejo Nacional Electoral. Es como volver al derivadas, pasado, ¿no? Claro, pero derivadas de diferentes dificultades que se las voy a anotar. Le dijimos, mire, el problema de la firma de huella es la siguiente. Primero, la huella. Para tomar bien una huella hay que tener unos conocimientos básicos. Correcto. Cualquier persona no puede tomarla porque corre el riesgo de colocarla como manchón, tomarla mal y después ¿quién dice que esa persona sí era o no era? Es muy complejo. Adicionalmente, eso nos implicaba un aumento de páginas por cada formulario de registro de votantes, de pasar de 7 páginas a 37. Por 108.300 mesas de votación se nos aumentaban los costos. Pero además, eso requería unos dactiloscopistas en cada puesto de votación, más de 11.000, no hay en Colombia. Y adicionalmente le dijimos al Consejo Nacional Electoral, en el 2010 la registraduría implementó esa medida y fue una catástrofe. Fue una cantidad de problemas los que vivieron en ese momento, tan es así que en el 2011 el propio Consejo Nacional Electoral le dijo a la registraduría, por favor, no incorpore la huella en el formulario 11. No obstante eso, el Consejo Nacional Electoral dijo, se mantiene la medida, nosotros costeamos. ¿Qué implicaba eso? Porque además, recordemos que el hecho de colocar firma y huella
el colombiano que llegaba a la mesa se iba a demorar votando más. Eso implicaba crecer más o menos en 25.000 mesas de votación adicionales para garantizar que el X número de colombianos que van a votar puedan hacerlo dentro de la jornada de las 8 horas. Si los colombianos se demoraban más, teníamos que reducir el potencial de mesa para garantizar que todos pudieran votar. Hicimos los costeos y eso implicaban, ¿no?, unos recursos de 102.000 millones de pesos, es decir, una séptima parte de lo que costaban las elecciones. Ajá. Solicitamos al Ministerio de Hacienda esos recursos adicionales y el Ministerio de Hacienda dijo, no hay recursos. Como no hay recursos, pues no pudimos implementarla y obviamente lo que sí vamos a tener adicional es más biometría, que es el mecanismo idóneo para garantizar... Pero es que ese es un paso a la tecnología. Claro, claro. Fíjese que en las elecciones pasadas del 2018 tuvimos 8.000 estaciones de biometría en diferentes municipios para controlar la suplantación de electores cuando históricamente habíamos detectado en esos municipios esa problemática. Pues bien, para estas elecciones aumentamos, vamos a tener 14.500 estaciones de biometría, es decir, más del 40% más. Y el ideal sería tener 100% de biometría en todos los puestos de votación. Obviamente eso implica unos recursos, pero fíjese cómo vamos mejorando. Pasamos de 8.000 estaciones de biometría, vamos a tener 14.500. ¿Y cómo la distribuimos? Como no la podemos tener en todo el país, entonces nos reunimos con la Procuraduría y con la MOE para identificar aquellos municipios donde históricamente ha habido problemas de suplantación de electores y allá la colocamos. Buenísimo, estamos prácticamente blindados. No, hemos venido trabajando muy fuerte en robustecer el proceso electoral, en brindar más y más garantías. Tenemos otra, por ejemplo. ¿Recuerda usted que para las elecciones del 2018 hubo algunas inquietudes de partidos y movimientos políticos diciendo que debía haber una auditoría internacional de los software que utilizan la registraduría? ¿Lo recuerdo? Nosotros tratamos de hacerlo para las elecciones del 2018, los tiempos no nos dieron, pero para estas lo vamos a hacer. Yo celebré un convenio de cooperación con el Instituto Interamericano de Derechos Humanos con sede en San José de Costa Rica y su centro de apoyo a organismos electorales, quienes van a venir acá, ya están trabajando desde hace 2 meses, han venido 2 veces a Colombia con ingenieros especializados en organismos electorales de las autoridades electorales de la región y nos vienen para hacer un monitoreo permanente, un acompañamiento técnico de la preparación de los software que utilizamos para el proceso electoral. Van a estar incluso hasta los escrutinios acá con nosotros acompañándonos y dándonos las garantías de funcionalidad y de seguridad de los software. ¿Y la facial? Bueno, la facial es una biometría que estamos trabajando para la identificación de los colombianos. Recuerde que cuando usted va a una notaría, ¿no?, y va a autenticar una firma, un documento, le dicen, señor, ponga su huella acá. Sí. ¿Qué es eso? Una validación de la identidad a través de la biometría dactilar. Pues nosotros tenemos en las bases de datos de la registraduría 52 millones y algo más de colombianos en nuestras bases de datos. También tenemos las fotografías de los documentos de identidad de las cédulas en nuestras bases de datos. La gran mayoría son buenas. Pues con base en eso estamos organizando ya el sistema de validación biométrica facial de las personas para en muy poco tiempo poder también brindar ese servicio a notarías, a bancos, de poder validar la identidad de las personas con un dispositivo móvil, con una cámara de video para verificar si esa persona es la que corresponde según las bases de datos de la registraduría. ¿Usted nos va a dejar una registraduría certificada en calidad? Claro, ya logramos, fíjese que tenemos la mitad de la registraduría certificada en nuestros sistemas de identificación. Desde el año pasado logramos la actualización de la certificación en calidad de los servicios de identificación a la norma ISO 2015. Para este año logramos aumentar esa certificación a todas las delegaciones departamentales, a todas las registradurías especiales y a 23 registradurías auxiliares de Bogotá que están certificadas en norma ISO 9001-2015 para servicios de identificación. Pues bien, estamos trabajando también desde hace 2 años en la certificación en calidad del proceso electoral. Estamos en plena auditoría. Hemos venido trabajando con la OEA y con el ICONTEC para lograr darle a los colombianos esa buena nueva.
¿no? Que el proceso electoral colombiano está certificado en dos normas, norma ISO 9001-2015 y la norma TS 54001-2019, dos certificaciones que muestran que nosotros en la registraduría estamos haciendo las cosas muy bien. Al que hace las cosas bien, le vienen las cosas bien. ¿Usted se va contento de su registraduría? Uno puede decir que encontró una y dejó otra. Muy contento, sí, me voy muy contento porque hemos hecho muchas cosas. Gracias al recurso humano, al talento humano que tenemos allí en la registraduría, 3.800 funcionarios dedicados a sacar adelante los servicios por los colombianos. Hemos hecho muchas tareas al interior que han fortalecido los servicios misionales, que han fortalecido el soporte administrativo, financiero, tecnológico de la entidad. Hemos venido, fíjese, trabajando en la biometría facial, hemos venido trabajando en el fortalecimiento del proceso electoral y luego hemos hecho muchas cosas. Yo acuñé una fórmula que expresaba los propósitos de nuestra administración. ¿Cuál era? Yo le decía a mis servidores, a mis compañeros de trabajo, en esta registraduría se debe comprometer en una ecuación aritmética. Me decían, ¿cuál es? 8 en 4 es igual 1 a 10. ¿Qué significa eso? Que vamos a hacer en 4 años lo que normalmente se hace en 8 y vamos a tener una mejoría de 1 a 10. Y yo creo que lo estamos logrando. Yo creo que lo logró. Yo creo que lo logró. Yo sé que no es su tema, pero ¿cómo le parece el reciente informe de la MOE de toda esta violencia electoral a pocos meses, ya casi días de las elecciones? Nosotros lamentablemente hemos venido sufriendo la violencia desde hace muchos años en diferentes entornos de diferente naturaleza. Es un tema que tenemos que trabajar muy a fondo para mejorar nuestros medios de convivencia, para poder dialogar en paz, para poder respetarnos los unos a los otros, escucharnos en todos los entornos, para dejar la violencia de lado. En eso luego le cuento otro proyecto en el cual hemos venido trabajando desde el 2016. Pero respecto a su pregunta, sí, lamentablemente cuando se avecinan las elecciones, la violencia política, ¿no?, se incrementa. Hay regiones donde particularmente se ven unos hechos de violencia como los de esta niña en Suárez, Cauca. Sí. Qué tristeza ver que nos matamos unos a otros sin ningún grado de compasión en esas condiciones tan miserables, ¿no? Entonces allí debemos trabajar, pero esa violencia que venimos sufriendo, obviamente tiene algún impacto sobre el proceso electoral. Sin embargo, nosotros con la policía, con las fuerzas militares, con los organismos de seguridad, venimos trabajando en lo que se llama el Plan Democracia para ver cómo minimizamos el impacto de esa violencia sobre el proceso electoral. Lo desbordan eventos como estos, los ataques a los candidatos, que son 117.822 candidatos. Es imposible darle seguridad a todos y cada uno de ellos. Sin embargo, el gobierno nacional viene haciendo un trabajo importante. Pero aquí, justamente, el llamado es, ¿no?, para que vivamos en convivencia, tolerémonos los unos a los otros, que el debate político sea tranquilo. En paz. ¿No? Sea en paz. Y le decía lo de en qué estamos trabajando. ¿Qué es lo que está haciendo? Nosotros desde el 2016, viendo que es importante mejorar sustancialmente la calidad de la ciudadanía, la calidad de la vida social y de fortalecer la democracia, venimos trabajando en un proyecto que se llama Todos Somos Democracia, que es, ¿no?, propender por inculcar valores cívicos y democráticos en niños y en jóvenes. O sea, la registraduría a los colegios. Vamos a los colegios, vamos a los municipios, diseñamos unos libros para trabajar, para que los profesores trabajen con los niños pequeñitos, que se llama Monstruolandia. Tenemos un juego de mesa, sí, tenemos un juego de mesa que se llama Todos Somos Democracia, para que aprendamos efectivamente lo importante que es respetarnos los unos a los otros. Tenemos gobierno juvenil, una cantidad de acciones dirigidas a un gran espectro de la juventud colombiana para mostrarles cómo es importante, ¿no?, vivir en paz, poder discutir sin agredirnos, poder respetarnos, respetar a las instituciones, porque trabajando en ese sentido definitivamente vamos a lograr romper esos viejos esquemas de violencia, ¿no?, y de agresividad en la vida diaria de los colombianos. ¿Por qué le puso Monstruolandia? No, el cuento empezamos a traducir porque se trataba de
un entorno para los niños, porque eso fue diseñado además con la gente que trabajaba en Nickelodeon, un escenario de monstruos donde vivía el caos, ¿no? Y los abusos y todo esto. Y cómo era importante entonces entender lo importante del respeto, de la tolerancia y de la solidaridad. Muy interesante. Bueno, señor registrador, le deseo mucha suerte y estaremos muy atentos a todo este proceso electoral. Y yo lo digo, como periodista y como director de medios, nosotros siempre hemos recibido de la registraduría los datos ahí mismo, muy rápido, y tiene usted razón, son los más rápidos del mundo. Gracias, registrador, por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes y una feliz semana para todos y cada uno de los televidentes.